El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de las causas, roles 3330 y 3391 acumuladas, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados por Comercializadora S.A. respecto a la frase dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, contenida en el inciso primero del artículo transitorio de la ley número 20.281. Tiene la palabra la señora relatora Pilar Arellano. Gracias, señor presidente. A efectos de precisar el contexto, sentido y alcance de la norma reprochada, cabe exponer que la aludida ley, en el inciso primero de su artículo transitorio, dispone que los empleadores que a la fecha de su entrada en vigencia hubieran impactado en los contratos de trabajo individuales o colectivos sueldos base inferiores a un ingreso mínimo mensual deben, dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, ajustar la diferencia existente entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo, con cargo a los emolumentos variables. En cuanto a las gestiones judiciales pendientes para las cuales se pide un pronunciamiento estimatorio, cabe indicar que estas consisten en 2 juicios laborales ordinarios. En ellos, el sindicato de la empresa requerente y otros trabajadores demandan el pago de prestaciones laborales que se adeudarían desde el momento que la requerente, para ajustar sus sueldos base al ingreso mínimo mensual, conforme lo mandata la ley número 20.281, trasladó a los mismos indebidamente ciertos montos propios de sus remuneraciones variables. Dicho traspaso no sería procedente, toda vez que la ley colacionada solo permitía hacer ello dentro de los 6 meses siguientes a su entrada en vigencia. De manera que, transcurridos estos, el ajuste ya no puede hacerse con cargo a dichos emolumentos variables de los trabajadores. Las respectivas demandas fueron acogidas por los veredictos del juez laboral, mismos que fueron impugnados mediante recursos de nulidad actualmente en conocimiento de la Corte de Apelaciones de Santiago. En el marco del reseñado litigio laboral, el conflicto de constitucionalidad planteado a esta magistratura consiste en determinar si es constitucional o no el que, por la aplicación del precepto reprochado, deba costear la empresa empleadora por sí misma el aumento del sueldo base para ajustarlo al ingreso mínimo, sin poder hacerlo con cargo a las remuneraciones variables, tan solo porque ya transcurrieron 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley número 20.281. Lo anterior, por cuanto a juicio de la peticionaria ello supondría que los empleadores deben aumentar no el sueldo base, sino que el sueldo global de los trabajadores, resultado que envuelve el desconocimiento tanto de los derechos a la libre contratación y a la negociación colectiva reconocidos en los incisos segundo y quinto del número 16 del artículo 19 de la Constitución, como la habilitación conferida en la materia al Presidente de la República y al legislador, en los artículos 65, número 4 y 63, número 14 de la Ley Fundamental. Expone la actora que la problemática descrita se origina por cuanto la Corte Suprema, a partir de su sentencia de unificación de jurisprudencia, rol número 16.899-2013, con efectos estables y vinculantes a la fecha, ha sostenido justamente que la disposición reprochada dispone un aumento global de la remuneración de cada trabajador y no un mero traslado de la remuneración variable a la remuneración fija para ajustar el sueldo base al ingreso mínimo, como quiere que entiende que la ley dispone un aumento diferido y efectivo de remuneraciones a contar del 6º mes desde publicada la ley 20.281. Precisa la requerente que no se está en presencia de un conflicto de legalidad, sino que ante un real problema de constitucionalidad, toda vez que la Corte ya ha unificado su jurisprudencia en el lineamiento indicado, cuestión que, por lo demás, supone una paradoja inaceptable en el Estado de Derecho, a saber, que diversas constancias legislativas expresas en torno al texto de la ley número 20.281, efectuadas durante su tramitación, dejan en claro que la misma no pretendía un aumento global de remuneraciones, sino que la realización del ya mencionado ajuste. A efectos de sostener su acción, la peticionaria expone las siguientes argumentaciones en derecho para respaldar los vicios de constitucionalidad acusados. En primer lugar, se refiere al derecho a la libre contratación y a la justa retribución como derechos laborales básicos y de carácter complementario. El primero, la libertad de trabajo, de contratación, importa no solo que el trabajador elija el trabajo a ejercer y que el empleador elija a sus trabajadores. Supone a la vez, como lo ha señalado esta magistratura, el deber de resguardar ciertos espacios de autonomía que permitan a las partes del contrato laboral fijar voluntariamente ciertos elementos esenciales del mismo, como lo es la retribución por los servicios prestados. Precisa sobre el punto que las normas sobre ingreso mínimo mensual constituyen uno de los límites tradicionales a dicha libertad, las que no pueden ser obviadas por las partes contratantes, en tanto derivan su fuerza normativa del concepto constitucional de justa retribución.
En segundo lugar, y en relación con lo anterior, la actora se refiere a las facultades del Presidente de la República y del legislador en materia de sueldo mínimo, materia tratada en el artículo 65, número 4 de la Ley Fundamental, que confiere la iniciativa exclusiva al Presidente de la República para fijar remuneraciones mínimas de los trabajadores, aumentar obligatoriamente remuneraciones y otros beneficios y alterar las bases que sirvan para determinarlos. Explica que la Carta restringe aquellas tres potestades legislativas que versan sobre las remuneraciones en torno a lo que es el ingreso mínimo, cuestión que se desprende del texto mismo de la disposición constitucional comentada, que articula la competencia del legislador en torno al concepto del mínimo y que viene a refrendar la historia constitucional a partir del año 1970 y la doctrina autorizada. Teniendo en consideración lo anterior, sostiene la actora que las atribuciones legislativas en materia de salarios deben interpretarse armónicamente con el resto del texto constitucional, que provee un balance entre las mismas, tanto con la facultad de las partes de determinar los elementos esenciales del contrato de trabajo, como la remuneración, mediante el ejercicio del derecho a la libre contratación, como con la posición privilegiada que la Carta otorga a la negociación colectiva en tanto mecanismo de contratación. A su juicio, este balance supone entender que las facultades en comento han de actualizarse en la determinación del ingreso mínimo y el monto de remuneraciones superiores a tal para alcanzar en mayor grado una retribución justa, de derivar del acuerdo alcanzado por las partes del contrato laboral a través de la negociación colectiva. Ello significaría, en consecuencia, que el legislador no se encuentra facultado para imponer aumentos de sueldo a un grupo de trabajadores por sobre el ingreso mínimo mensual aplicable a la generalidad de los trabajadores del país. Esta interpretación vendría a reforzarla el mismo artículo 65, número 4 constitucional, al disponer que el ejercicio de las citadas atribuciones es sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes, siendo precisamente el número 5 de aquel artículo el que se refiere a la negociación colectiva, sus modalidades, procedimiento y finalidad. En otras palabras, el constituyente fue cuidadoso en prevenir que, si bien consagraba las referidas potestades legislativas, lo hacía sin perjuicio, esto es, dejando a salvo la negociación colectiva. En tercer lugar, la requerente pasa a desarrollar el contenido del derecho a la negociación colectiva. Explica el efecto que este derecho de los trabajadores de negociar con la empresa en la que laboran es una aplicación del principio de la libertad de trabajo y la negociación colectiva tiene, en tanto derecho fundamental, una posición privilegiada como instrumento para fijar remuneraciones, posición que se vería mermada por la descrita aplicación de la ley y sus efectos, pues, cuando ésta aumenta la remuneración de los trabajadores, prescinde de un acuerdo vinculante en torno a la remuneración, a la que han arribado trabajadores y empleador justamente en el contrato colectivo producto de la negociación. Agrega que en la especie la situación se agrava si se considera que la aplicación de la ley número 20.281 importa la alteración de la remuneración ya pactada en sendos contratos colectivos vigentes a la época de su publicación, en los que la requerente y sus trabajadores ya alcanzaron libremente acuerdos vinculantes respecto a sus remuneraciones. En cuarto lugar, la peticionaria expone la doctrina y jurisprudencia comparada, en tanto permitirían confirmar la ya expuesta restricción a la fijación legislativa de sueldos y la preeminencia de la negociación colectiva. En el caso alemán, se destaca que el sueldo mínimo es pactado por las partes del convenio colectivo, no teniendo el Estado un poder autónomo de fijación, lo que se explicaría por la fortaleza de los sindicatos. A su vez, se pone de relieve que la legislación alemana permite imponer un determinado convenio colectivo a una empresa que no se ha vinculado voluntariamente al mismo. En lo que respecta al caso colombiano, se señala que si bien la regulación se aparta considerablemente de la alemana, pues se reconoce al Estado un rol primario en la determinación de condiciones laborales, la Corte Constitucional ha rechazado expresamente la pretensión de imponer aumentos de remuneración por sobre el sueldo mínimo a trabajadores privados. Finalmente, la actora ejemplifica, aludiendo a casos de trabajadores, para quienes la aplicación del precepto reprochado supone efectivamente un aumento de su remuneración global, cuestión que, por lo precedentemente expuesto, estima como un efecto real e inconstitucional de la aplicación de la norma que vendría a vulnerar, como se señalara, primero, el derecho a la libre contratación en materia laboral, en tanto se desconocen dos convenios colectivos celebrados con los trabajadores. 2. La prescripción constitucional que da primacía a la negociación colectiva como mecanismo privilegiado para lograr una solución justa y pacífica en materia remuneracional, específicamente en cuanto la ley la sustituiría. Y 3. La habilitación del legislador en la materia, cual se encuentra restringida para fijar remuneraciones mínimas. Observaciones al requerimiento.
por presentación de fojas 409 de autos 3.330 y por presentación de fojas 174 de autos 3.391, el Sindicato de Comercializadores Sociedad Anónima y los trabajadores demandantes, en adelante la parte requerida, plantean sus descargos a los requerimientos solicitando su rechazo en base a las siguientes argumentaciones. En primer término, se deduce que si bien fueron declarados admisibles los requerimientos, ello no obsta para que en este estadio del proceso de inaplicabilidad se haga valer su improcedencia, cual resultaría evidente desde el momento en que la actora pide a esta magistratura alterar lo dispuesto por el legislador, en el sentido de modificar un mandato legal transitorio haciéndolo permanente. Esa sería la verdadera finalidad perseguida con la eventual eliminación de la frase que se impugna. A su vez, la actora también pretendería que el Tribunal Constitucional modifique la interpretación que la Corte Suprema ha dado al precepto que censura, o mejor dicho, que unifique su jurisprudencia en la materia. En segundo término, se presentan las siguientes argumentaciones referidas al fondo constitucional del problema planteado. En lo que respecta al entendimiento del artículo 65, número 4 de la Constitución, se explica que su mero tenor literal no es suficiente respuesta a problemas de interpretación, por lo que deben evaluarse las demás reglas constitucionales invocadas. A su vez, se sostiene que la actora se equivoca al afirmar que una ley que precisa la forma en que debe calcularse el ingreso mínimo trae como consecuencia la vulneración de las libertades anotadas. Y erra, en primer lugar, porque no efectúa un análisis concreto respecto de la forma en que, en el caso suplite, la ley en cuestión pasaría a llevar convenios colectivos vigentes. En efecto, ¿qué ocurriría con aquellos trabajadores que, teniendo un contrato colectivo vigente, pactan sueldos base superiores al mínimo, sin establecer que ellos se enteran con remuneraciones variables? Yerra, en segundo lugar, al sostener que cualquier ley que reconozca un derecho a un trabajador en términos diversos a los pactados en la negociación colectiva estaría desconociendo el valor constitucional del referido convenio. Finalmente, indica que en la materia no se puede olvidar el principio de irrenunciabilidad de los derechos que consagra el artículo 5 del Código del Trabajo y agrega que, al mismo tiempo, es clave recordar que la Constitución faculta al legislador para regular los derechos, entre ellos la negociación colectiva, cuestión muy diferente a privar, lo que por lo demás también ampara el carácter no absoluto que el constituyente predica respecto de los derechos fundamentales. La parte requerida suma a lo anteriormente expuesto en que debe analizarse el real sentido de la expresión sin perjuicio contenida en el artículo 65, número 4 citado. Aduce que, a diferencia de lo sostenido por la actora, lo que dicha expresión busca simplemente es indicar que las facultades presidenciales legislativas en materia de remuneraciones no suponen la exclusión de las otras que vienen conferidas en los restantes numerales del mismo artículo. No es que los numerales 5 y 6 puedan circunscribir el alcance del numeral cuarto. Seguidamente, postula la parte requerida que el actor, detrás de la interpretación presentada, el problema de interpretación por parte de la postura de la parte actora dice relación con el desconocimiento del principio de protección del trabajador, como elemento que debe estar presente al momento de interpretar la Carta Fundamental, tal como están diversos principios y doctrinas esenciales para su acabada inteligencia en lo referido al iusponente estatal y al debido proceso. En este sentido, aparecerían dos disposiciones constitucionales que reflejan el referido principio y que desafían la lógica de la libertad absoluta, a saber, el artículo 19, número 18, sobre el derecho a la seguridad social, y el ya invocado artículo 65, número 4, que viene a constituirse como una protección para el trabajador en contra de la necesidad. Terminando sus presentaciones, la parte requerida se hace cargo de la argumentación que la peticionaria desarrolla sobre la base del derecho comparado. Reconoce el valor del mismo, más precisa que debe tenerse cierto cuidado en su cita, toda vez que, en lo que se refiere al caso alemán, a partir del año 2014, se cuenta con el estatuto que establece un sueldo mínimo general, de manera que, a diferencia de lo afirmado en el libelo de Fojas 1, hoy en día el sueldo mínimo en Alemania ya no es simplemente un sueldo negociado y establecido mediante un convenio colectivo. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Bien, muchas gracias. Por la parte requerente, entonces, en primer lugar, alega el abogado Arturo Fernando A. hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecerle también la posibilidad de usar una presentación electrónica en algunos aspectos de este alegato. Alega una representación de Comercializadora S.A. como requirente en estas dos causas que han sido acumuladas. Señoría excelentísima, este requerimiento se puede resumir en tres ejes. El primero, un precepto legal que, teniendo por objeto un propósito legítimo de justicia para los trabajadores, cual es equiparar el sueldo base al ingreso mínimo, recibe indicaciones a última hora en el Congreso
se produce un efecto no querido por el Ejecutivo, cuál es el aumento forzoso de remuneraciones para el sector privado. Un Poder Ejecutivo que al darse cuenta de esta situación, como lo veremos, ofrece resolver este problema a través de interpretaciones de la Dirección del Trabajo con sus poderes normativos, imperativos para los empleadores. Y una empresa que es comercializadora S.A., requirente en este caso, que se rige íntegramente por los dictámenes de la Dirección del Trabajo a partir de la vigencia de esta ley, 2008, que celebra convenios colectivos con sus trabajadores, pacta aumentos de remuneraciones en los convenios colectivos, pacta reajustes del 100% del IPC y más, y pacta además aumentos de remuneraciones, y se ve demandada muchos años después, a fin de que se declare su obligación que debió cumplir de aumentar las remuneraciones con fondos propios y no de acuerdo, como lo dice ese artículo, con cargo a las remuneraciones variables. Estos son los tres ejes. Un precepto legal defectuoso, pero que produce el efecto de aumento de remuneraciones sobre el sector privado. No querido. Una autoridad administrativa que pretende resolver el problema y no lo resuelve, y posteriormente una demanda en justicia ordinaria que prospera en primera instancia, que tiene por objeto un cobro retroactivo de lo que hizo la empresa siguiendo las instrucciones de la Dirección del Trabajo. Todo esto configura, a nuestro juicio, una aplicación contraria a la Constitución de este precepto. Quisiera explicar en dos palabras la intención que tuvo la Ley 20.281 y su artículo transitorio. Más atrás, por favor. La Ley 20.281 persiguió algo muy justo, que fue dar certeza a los trabajadores que el sueldo base de sus contratos sería equivalente al menos al ingreso mínimo. Se reconoció en aquella época que el ingreso mínimo resultaba muchas veces completado con remuneraciones variables y el trabajador no tenía la certeza al comenzar el mes respectivo que podría obtener el ingreso mínimo al menos a través de sus remuneraciones variables. Este es un problema obviamente de justicia y de certeza. Había una inquietud psicológica del trabajador legítima que se pretendió resolver. Y entonces el artículo único de esta ley lo que dispuso fue que el ingreso, el sueldo base de todos los trabajadores debe ser al menos equivalente al ingreso mínimo, sin perjuicio de las remuneraciones variables. Aclaró la autoridad que no pretendía esto, generar un aumento de remuneraciones, simplemente un cambio de estructura para otorgar certezas. Se tomaban remuneraciones variables para agregarlas al sueldo base y si no se producían remuneraciones variables suficientes, el empleador contribuía a ellas. Pero en caso que no se produjeran remuneraciones variables. Dijo el ministro Andrade, Osvaldo Andrade, en la Comisión del Trabajo de la Cámara, del Senado, dice el informe respectivo, el ministro del Trabajo y Previsión Social señaló que el objetivo de esta iniciativa legal es establecer que el sueldo base que recibe el trabajador no podrá ser inferior al sueldo mínimo legal. Advirtió que en ningún caso se pretende generar por esta vía un mecanismo encubierto de mejoramiento de remuneraciones. Ese fue el ministro del Trabajo. Ahora, señoría, antes de ir a los detalles, explicaba yo que hay diversas indicaciones, tanto con el problema del pago del séptimo día para las remuneraciones variables, cuanto por el artículo transitorio que está impugnado en esta inaplicabilidad, se produjo efectivamente el efecto del aumento, más allá del sueldo mínimo, con fondos del empleador, que es algo que obviamente no buscó el Ejecutivo. Antes de eso, quisiera reconocer una realidad. Este precepto ha tenido dos aplicaciones. El que está ahí en la pantalla. La frase impugnada es dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieran pactado sueldos bases inferiores al mínimo, deberán, dentro del plazo de 6 meses, ajustar la diferencia entre el sueldo base y el ingreso mínimo con cargo a los emolumentos variables
y debiendo reflejar esto en las liquidaciones respectivas. Entonces, una forma de entender esto, la que trató el Poder Ejecutivo a través de la Dirección del Trabajo de consolidar, sin lograrlo, fue entender que este periodo contiene un periodo de gracia para que todos los empleadores dentro de ese periodo hayan estructurado, al séptimo mes, hayan estructurado debidamente los nuevos sueldos bases equivalentes al ingreso mínimo y reflejado ello en las liquidaciones. Esta aplicación, esta forma de entenderlo, no envuelve un aumento de remuneraciones, porque son las mismas remuneraciones, la diferencia es que se extrae de las remuneraciones variables y se completa el sueldo base que exige la ley. En régimen, entonces, no hay un aumento global de remuneraciones. Simplemente, cada vez que sea necesario completar el sueldo base con remuneraciones variables, se extraen las remuneraciones variables. Pero una segunda aplicación, que fue la que realmente este precepto permite, en una redacción que yo reconozco que es confusa, permite, y es la que está tomando el segundo juzgado laboral al recoger las dos demandas. Dice, aquí lo que hay es un aumento diferido de remuneraciones, porque durante los primeros 6 meses usted podía tomar remuneraciones variables para completar el sueldo mínimo, el sueldo base mínimo, pero a partir de los 6 meses usted, empleador, se pone con esa diferencia y no me toca las remuneraciones variables. Es decir, a partir del séptimo mes, este precepto lo que hace es obligar al empleador a suplementar de su propio peculio las remuneraciones necesarias para llegar al sueldo base sin tocar las variables. Esto respecto de cualquier clase de trabajador. Un trabajador que gane el sueldo mínimo, 2 veces el sueldo mínimo, 3, 4 y hasta 5 veces, como hay algunos demandantes de la gestión pendiente, señoría excelentísima, como voy a demostrar en las tablas que vienen. Este efecto no lo quiso el Ejecutivo, no lo ha querido nadie. En realidad, y la investigación hasta donde yo llegué, nunca una ley bajo esta Constitución en democracia ha tenido por objeto aumentar las remuneraciones del sector privado en forma obligatoria. Nunca. La ley del piso famosa, un decreto ley del año 74, fue derogado el año 82 precisamente porque produjo, es uno de los 3 elementos que se dice que produjo la gran crisis del 83. Nunca porque se sabe por los ministros de Hacienda respectivos que fijar remuneraciones por ley al sector privado es algo muy complejo que produce efectos macroeconómicos insospechados. Y por eso nuestro planteamiento en este requerimiento. Esas remuneraciones se fijan por la negociación colectiva. Y ahí está la fuerza del trabajador. Y termina en un convenio colectivo, que es el que está vigente, en este caso también, en la gestión pendiente. Señorías, se nos ha dicho, y quiero anticiparme, se nos ha dicho que como hay 2 aplicaciones, porque la misma Corte Suprema tuvo un primer criterio y después lo cambió, entonces esto sería un problema de mera legalidad, sería un problema de mera interpretación y el Tribunal Constitucional entonces no tendría nada que hacer. Lo alegamos este tema al momento de la admisibilidad, señoría excelentísima. Voy a terminar con algunas reflexiones, pero quiero anticipar lo siguiente. Aquí no se está pidiendo a este tribunal que diga cómo se tiene que interpretar esta ley. Esa es una tarea exclusiva y excluyente de la justicia ordinaria, la justicia laboral y las Cortes Superiores de Justicia. ¿Ha tenido distintas? Sí. Hemos dicho que está consolidada esta última. A este requerente le toca esta, no le toca otra. Y esta interpretación está consolidada por un recurso de unificación de jurisprudencia, donde la Corte Suprema dijo, mire, este precepto no puede tener otro sentido que este, es decir, que se aumenta la remuneración a partir del 6º mes, con fondos del empleador. Esto, señoría, es competencia de la Corte Suprema, finalmente. Será la Corte la que resuelva cómo quiere aplicarlo. Lo que es competencia de este tribunal es resolver si esa aplicación es contraria o no a la Constitución. En este caso, con estos trabajadores, con los sueldos y los ingresos que tienen y con los convenios colectivos ya firmados. Quizá muy distinto sería el caso si los trabajadores no tuvieran un convenio colectivo vigente, porque coinciden los autores que la facultad del artículo 65, número 4, tuvo por objeto privilegiar la negociación colectiva y actuar supletoriamente a ella.
Supongamos que no hay negociación colectiva, no hay convenio colectivo, quizá el caso es distinto. Por lo tanto, este tribunal, pienso yo, no se inmiscuye en atribución alguna de la Corte Suprema. Si en este caso preciso resuelve que esta aplicación es contraria a la Constitución. Señoría, vamos a revisar esta columna que está en las pantallas, porque se nos ha dicho por nuestro distinguidísimo contradictor y amigo que esta aplicación decisiva del precepto legal respectivo sería un tanto hipotética, no sería concreta. Quiero replicar aquí. Aquí hemos sacado listas de trabajadores. En este primer cuadro tenemos en la columna amarilla calculado el porcentaje con los datos de la misma planilla Excel que se entregó a este tribunal y que nuestra contraparte tuvo posibilidad de revisar. Está calculado el porcentaje de aumento global de remuneraciones en cada uno de los casos aquí tomados aleatoriamente. 15%, 15%, 14%, 14%. Estos son porcentajes de aumento global de remuneraciones con cargo al empleador que se está resolviendo y decidiendo en la justicia ordinaria. Aquí está el sueldo base, el total de haberes. Si se toma el total de haberes de lo ganado en el periodo, que son 2 años de demanda, la gestión pendiente, y se calcula el aumento por diferencia de comisiones que estaría obligado el empleador a soportar, tenemos el porcentaje. O sea, tenemos un sueldo que se reajusta entre 2, 3 y hasta 4,5% de acuerdo al convenio colectivo al que ya me voy a referir, y sobre el cual, en esta aplicación concreta, se demanda que el empleador soporte estos porcentajes de aumento con ocasión de un artículo transitorio de una ley que tuvo por objeto otra cosa. Quiero ir a un siguiente cuadro. En este cuadro, señoría, hemos tomado y hemos seleccionado sueldos altos que figuran en la gestión pendiente y que son los que demandan la aplicación de esta forma. Si usted se va al sueldo mensual más alto, estas son las cifras que han llegado a ganar algunos de los demandantes, a todos los cuales respetamos mucho, pero queremos exhibir exactamente en qué consiste lo que se está pidiendo en la gestión pendiente. Se está pidiendo que con ocasión de la aplicación de este precepto legal decisivo, personas que han llegado a ganar 2.266.000, 2.139.000, 3.497.000 al mes, se les suba con cargo al empleador 3,4%, 3,12%, 5,57%. La persona de 3,5 millones, en realidad se le sube 0,9%. Son aumentos a sueldos importantes, señoría. Son personas, si usted calcula, estos son sueldos de 2, 3, 4, 5 veces el sueldo mínimo. Quiero decir esto porque en el alegato de admisibilidad, nuestro distinguido contradictor antecesor del actual pareciera haber delineado otra película. Aquí hay personas respecto de las cuales el 65.4 no se pensó. Si nadie piensa que, pensemos hipotéticamente una persona, un vendedor de autos caros, que por rentas variables puede ganar muchos millones de pesos. Respecto de ese, también se estaría planteando que la aplicación del artículo transitorio obliga al empleador a soportar él mismo la actualización del sueldo base, sin tocarle las remuneraciones variables. Eso es un absurdo. Y tal como lo es exactamente aquí en la gestión pendiente. Señoría, 2 palabras sobre lo que dijo el Poder Ejecutivo. Aquí he tomado algunos extractos. La presidenta Bachelet, en ejercicio en aquella época, igual que ahora, dice en el Mercurio del 28 de noviembre de 2008, sé que ha generado una controversia en relación con la llamada ley de semana corrida. Esto es algo que hay que solucionar para precisar el verdadero sentido y alcance, cuyo espíritu fue siempre evitar un abuso contra algunos trabajadores y no una manera artificial de subir sueldos. La presidenta dijo, no quiero que se suban sueldos. El 30 de julio de 2008,
el ministro de Hacienda, Andrés Velasco, dice precisamente, reiteró ayer, dice la prensa, que el proyecto fue detallado para corregir abusos y no para aumentar las remuneraciones de personas que ganan más del mínimo. Cualquier ambigüedad de interpretación puede y debe corregirse por la vía del dictamen respectivo. La ministra del Trabajo, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, dice después, aclaró, dejó en claro, dice el artículo, que nunca ha sido el propósito del gobierno generar a través de este proyecto una indicación para mejoría de remuneraciones, tampoco un menoscabo, naturalmente. Esto es 2 de agosto del 2008. La Dirección del Trabajo tiene por mandato legal la posibilidad de interpretar las normas legales a través de sus dictámenes y es lo que va a hacer. Estoy acreditando que el Poder Ejecutivo de la época no quiso realmente que se produjera este efecto, pero la ley así se redactó. ¿Qué dice la presidenta Bachelet el 4 de diciembre de 2008? Reiteró en el encuentro en AVE que el sentido original de este proyecto no era incrementar salarios. Trascendió que Andrade no está dispuesto a dar pie atrás a cambio de nada. Lo más interesante es cuando la ministra Claudia Serrano, ya en enero del 2009, aclara la situación que se produce en la nueva ministra. Recordemos que el ministro Andrade se presentó a elecciones parlamentarias, tenía que abandonar el cargo. Dijo, ¿le gusta cómo quedó la ley de semana corrida? No. A mí me hubiera gustado corregir aquella parte en la cual la presidenta, el anterior ministro y yo hemos señalado que hubo un efecto no deseado, que es incrementar los salarios de aquellos sectores en los cuales ya se estaba pagando un salario base adecuado. Hemos corregido la medida en lo posible, en la medida que la ley lo permitió. Señoría, esta es la situación. No se quiso, se dijo 10 veces. No tiene por objeto aumentar forzosamente el sector privado las remuneraciones, pero el artículo así lo permitió. Respecto de 2 temas, el pago del 7º día, la famosa semana corrida, y este artículo transitorio respecto del sueldo base. Dos palabras sobre la buena fe que ha exhibido este requirente, porque esto es lo primero que le cuentan a uno. Nos hemos sometido a las instrucciones vinculantes de la autoridad administrativa que nos fiscaliza. Le creemos al Poder Ejecutivo que nos dice esto. Y después se me aplica el precepto imponiéndome aumento de remuneraciones, que debo soportar yo a personas que ganan, como ya expliqué, algunos, no todos, y no siempre, 2, 3, 4, 5 veces el sueldo. ¿Qué dijo el dictamen de la Dirección del Trabajo? El más importante es el 25 de julio del 2008, que es el que se dicta como norma general para la aplicación abstracta y no a solicitud de un determinado empleador. Dice este dictamen que de la disposición legal precitada se infiere que el legislador ha establecido un plazo de 6 meses para que los empleadores, que a última fecha hubieran pactado, sea individual o colectivamente, sueldo base inferior al mínimo, procedan a ajustar la diferencia existente entre el sueldo convenido y el ingreso mínimo con cargo a las remuneraciones variables. Después señala los requisitos con los cuales esto se debe hacer y dice en letra D, la diferencia del monto entre el sueldo base convenido y el valor asignado al ingreso mínimo mensual solo puede efectuarse con cargo a las remuneraciones variables. Incluso prohibiría que se haga con fondos propios. Esto es lo que tiene muy agraviado al requirente. El haber hecho las cosas exactamente como lo pidió la Dirección del Trabajo, para después enfrentarse a una aplicación en que le increpa y le reprocha que no se hizo de la otra forma. El dictamen 1010, a solicitud de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, es aún más claro cuando dice que el sueldo, que el único objeto de esta ley ha sido dar certeza jurídica a aquella parte variable y transformarla en sueldo, es decir, el estipendio fijo por periodos iguales pagado en dinero. Ese es el único objetivo, según el dictamen 110-001 de enero del 2009. El dictamen anterior invocaba incluso la historia de la ley para decir que en realidad el objetivo era que
esta equiparación entre sueldo base e ingreso mínimo se pagará naturalmente con remuneraciones variables. Señoría, un segundo elemento. Discúlpeme por la tos que me tiene. Los dos convenios colectivos pactaron aumentos de remuneraciones. Estoy deteniendo en este detalle porque sé que este tribunal subraya los efectos del caso concreto. Y ya iré brevemente a los fundamentos constitucionales. Pero resulta que aquí, en la cláusula 4 del convenio colectivo más importante, se pactan aumentos de sueldo de 2,8, 3,3, 3,8, 2,3%, 2,8%, 3,3% por sobre el reajuste del IPC. Dependiendo de los años de antigüedad, dependiendo de los tramos de sueldo, se pactan aumentos hasta el 4,5% de antigüedad de más de 6 años para el periodo respectivo. Sobre esto, la aplicación del precepto legal pide el aumento que he dicho y retroactivamente. Puedo agregar también que precisamente en los ejercicios 2014, 2015, respecto al 2013, la empresa comercializadora S.A. redujo sus utilidades, cayeron en 3.128 millones de pesos al 2014 y en 2.101 pesos al 2015. O sea, tenemos normalmente lo que hacen las empresas cuando se apretan su negocio, van regulando la negociación colectiva para poder hacer sostenible la planilla. Aquí, con empresa que reduce su utilidad, viene la demanda respectiva. Vamos al fundamento constitucional. Entre los excelentísimos magistrados se entendió claramente de la relatora cuál es nuestra argumentación. Sostenemos nosotros que la libertad de contratación del artículo 19.15, inciso primero y segundo, la libertad de contratación, la libre elección del trabajo con una justa retribución, debe interpretarse armónicamente con el derecho a la negociación colectiva del inciso quinto. El derecho a la negociación colectiva es un derecho, con la empresa que labora, es un derecho de los trabajadores. Creemos que el artículo 65, número 4, que se extrae de la Constitución del 25, se corta y se pega a la Constitución del 80. Como dice Evans, nos faltó una frase ahí. Nos faltó un sin perjuicio de los convenios colectivos. Reconoce don Enrique Evans de la Cuadra en su libro. Porque nadie entiende que esté esa frase tan gruesamente colocada. Y la iniciativa exclusiva presidencial ingresó al año 70 en una de las 3 reformas de leyes de aquel año, que entró en vigencia en enero del 70, donde se dispone que será el presidente de iniciativa exclusiva para aumentar, fijar, conceder remuneraciones para el sector de la administración del Estado y establecer remuneraciones mínimas para el sector privado, aumentar sus remuneraciones o fijar los elementos que determinan sus beneficios económicos. Estas 3 operaciones, es lo que sostenemos nosotros como requirentes, deben interpretarse en consonancia con el derecho a la negociación colectiva, que tiene la preferencia para efectos de la intervención del legislador. Si el legislador no respeta, no resguarda el producto de la negociación colectiva, creemos que está mal su intervención, que es intrusiva, que deteriora precisamente la credibilidad de la negociación colectiva. Esto no lo decimos nosotros solamente. Lo dijo ya en su minuto Lagos Matus, el ministro de Justicia, y lo dijo don Alejandro Silva Bascuñán, en otras palabras, en su libro La Reforma Constitucional de 1970, que está citada en el requerimiento. La negociación colectiva no puede suplantarse por el legislador. Y hemos sostenido en el requerimiento que este artículo que permitiría al presidente enviar proyectos de ley para fijar remuneraciones del sector privado debe interpretarse con 2 o 3 elementos fundamentales. El primero, un tenor literal. Hemos sostenido que la palabra mínima es la clave ahí. Si no fuera la palabra mínima la que domina el numeral 4, entonces ¿por qué tendría la facultad para fijar remuneraciones? Le habría bastado decir fijar remuneraciones obligatorias para el sector privado, listo. Es la palabra mínima. Nadie discute que el legislador tiene la obligación de fijar un sueldo mínimo. Eso que en Alemania, como bien lo rectificó
mi distinguido contradictor, recién en el año 2014 se aprobó la primera ley de sueldo mínimo. Pero nosotros reconocemos que en Chile el legislador está facultado por la Constitución para fijar remuneraciones mínimas. Eso nadie lo discute. Este tribunal ha dicho, respecto al contrato de trabajo, que hay un acuerdo de voluntades del cual derivan derechos y obligaciones que han de ser honradas por quienes así lo consintieron. Por tanto, no resulta obvio y natural que un contrato pueda ser modificado unilateralmente por una circunstancia ajena a la voluntad del empleador. La ley. Al contrario, tal situación constituye violación de otros derechos constitucionales, considerando 5 del rol 3016, de mayo del año pasado. Este tribunal ya ha colocado algunos parámetros de lo que es la esencia de la libertad de contratación. Si no estuvieran esos parámetros, entonces finalmente el legislador es el que resuelve todos los contratos. Creemos también que el elemento histórico es muy importante. Esta reforma, como su señoría excelentísima conoce perfectamente, se origina en la intención del presidente Frei Montalva de promover una constitucionalización de la iniciativa legislativa exclusiva, que a todo esto nos ha hecho famosos y prestigiados en el derecho comparado y en el mundo de la economía comparada, hasta donde yo sé. Es un elemento muy respetado en nuestro sistema, porque le dio naturalmente responsabilidad al manejo económico fiscal de este país. Si no existiera la iniciativa exclusiva, naturalmente sería otra la realidad legislativa económica. Ahora, ¿qué dijo el ministro de Justicia? La facultad del Poder Ejecutivo en esta materia tendrá, por lo tanto, un carácter supletorio y racionalmente solo se ejercerá así, a través de los mecanismos indicados, el nivel de remuneraciones del sector privado no alcanza límites satisfactorios. El ministro Lagos Matus era el ministro de Justicia al tiempo de la reforma. Explica que esta facultad legislativa tiene por objeto suplir, completar, siempre que fuera insatisfactoria la remuneración del sector privado, que es una realidad muy distinta a la que tenemos en la gestión pendiente. Sí. Don Alejandro Silva Cullán dice, no queda, por tanto, en el campo reservado a la exclusividad del presidente, al comentar esta reforma, las leyes que fijen monto, escala o pautas de remuneraciones. Era la discusión del año 70. Podemos fijar pautas de remuneraciones para todo el sector privado. Don Alejandro dice, no, con esta facultad no se puede. Ni las que determinan remuneraciones mínimas, formas de intervención legislativa que no parecen concebibles dentro del principio básico de un campo de economía libre. Lo dice el año 70, don Alejandro. Señoría, la Constitución del 25 era muy distinta a la actual. El 10, número 14, que consagró el derecho a la sindicación y la libertad de trabajo, naturalmente tenían otros conceptos. Proporcionar a cada habitante un mínimo de bienestar adecuado a las satisfacciones de sus necesidades personales y las de su familia. Era otro concepto, no era la justa retribución en el sentido que tenemos ahora. En esta Constitución no cabe una intervención dirigista fijando remuneración del sector privado, no cabe. Habría que modificarla. Una palabra sobre el derecho comparado. Alemania. Bien estuvo la rectificación de mi distinguido contradictor. Nosotros citamos hasta el año 2014, no había sueldo mínimo en Alemania. El 2014 sí se impone un sueldo mínimo, pero interesante el sueldo mínimo que se impone, con una comisión que tiene por objeto revisar y ponderar muy bien el impacto que vaya a tener el empleo, con representantes de los empleadores, y revisado cada 2 años. Es decir, un sueldo mínimo responsable, que además gozó de todas las críticas del presidente del Bundesbank, del presidente del Banco Central Alemán. Dijo, esto es una estupidez, pero lo aceptó por compromiso político de Merkel, que se había comprometido precisamente con esto. Una palabra, señoría, con la admisibilidad. Aquí no estamos pidiendo que se diga, que se instruya al tribunal cómo aplicar la ley. El tribunal ordinario es soberano para aplicarla. Pero si cada vez que se haga un razonamiento constitucional conectado a categorías de tiempo, un artículo transitorio, se me va a decir de que es un problema de interpretación o de vigencia de la ley en cuanto al tiempo, entonces este recurso se muere. Inaplicabilidad. Porque está lleno de elementos constitucionales relacionados con el tiempo. En segundo lugar, si cada vez que hayan 2 interpretaciones con matices en distintas causas, no son las que estoy pendiente, se me va a decir que este es un problema de interpretación, entonces este recurso también está extinto. Siempre las normas tienen distintos alcances y sentidos aplicadas por los tribunales. Lo importante, y rescato lo que planteó la profesora Catalina Salem en un trabajo
lo importante es que este tribunal no debe indicar cuál es la interpretación que se debe aplicar. Este tribunal recibe la interpretación, recibe la aplicación respectiva, como la que tenemos, y se pronuncia si en ese caso concreto y preciso colisiona o no con los derechos que se invocan. Por lo tanto, creemos que reflotar el tema de la admisibilidad, que tuvo una audiencia especial, es inoficioso, porque quisiéramos nosotros un procedimiento de fondo sobre si este precepto legal, señoría, que impone aumento de remuneraciones permanentes y en este caso incluso en un periodo retroactivo, es compatible con la Constitución y los derechos que he invocado. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por la parte requerida, alegue el abogado Patricio Zapata hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Señor presidente, muy buenas tardes, señores ministros. Con su venia hago uso de mi tiempo. La Constitución política, voy a dar la cifra, aún a riesgo de equivocarme, usa 4 veces la palabra justicia como sustantivo. No estoy incluyendo cuando dice tribunales de justicia. 4 veces usa la palabra justicia como sustantivo. Creo que esa cautela es prudente, es una palabra fuerte, justicia. La usa para hablar de procedimientos racionales y justos, 1. Para hablar de tributos injustos, tema sobre el cual probablemente nadie ha escrito más y mejor que mi amigo y hoy contradictor Arturo Fernando A. Y la usa 2 veces a propósito de temas laborales, en el mismo 19, número 16. Justa retribución, solución pacífica y justa. Eso es lo que la Constitución hace en ese 19-16. Habla de la justicia 2 veces. La ley 20.281 no tuvo por efecto o por objeto darle tranquilidad psicológica a los trabajadores. Los trabajadores sabían que antes de esa ley, a fin de mes iban a recibir por lo menos el ingreso mínimo. Sabían que el tener un sueldo base de 5.000 pesos o 10.000 pesos o 15.000 pesos y tener que ganarse el resto por la vía de las comisiones o sueldos variables, es decir, a punta de su productividad, no afectaba el hecho de que finalmente se les iba a pagar por lo menos el ingreso mínimo. Alguien podría pensar entonces que la reforma de la 20.281 es puramente cosmética. Yo quiero pedirles que reflexionen sobre lo que significa para un trabajador que se diga que su jornada, porque esto es para trabajar con jornada, vale 5.000 pesos y que todo el resto lo tiene que obtener sobre la base de su eficiencia, de su productividad. Esto es especialmente importante para los trabajadores jóvenes, para los cuales el ingreso mínimo está pensado. Son los que están con más dificultad para conseguir esa productividad rápido y conseguir esas comisiones que sí puede conseguir más fácilmente el compañero de trabajo que tiene años de experiencia y de contacto. Pero claro, a fin de mes a todos se les asegura el mínimo. Pero hay algunos que, comillas, consiguieron el ingreso mínimo a punta de su productividad y por lo tanto el empleador no tiene que agregar nada a fin de mes. Pero hay muchos otros que le significan, como lo ha destacado aquí mi contradictor, que el empleador de su cargo tiene que suplementar para llegar al ingreso mínimo, porque no lo logró el trabajador. Y así como hemos visto tablas en que se habla de porcentajes en que con cargo al empleador, un 14%, un 15%, se tiene que suplementar la remuneración por efecto de la ley. Yo quiero decir que en el caso de aquellos que ganaban un sueldo base de 10.000 pesos, o 5.000 pesos, o 15.000 pesos, el llegar al mínimo en esa época de 159 se tenía que hacer con cargo a la productividad del trabajador. Era el propio trabajador con su productividad el que tenía que poner para que se alcanzara el mínimo con un sueldo base irrisorio. Esto tiene consecuencias prácticas porque las empresas entonces tienen trabajadores más productivos que otros, trabajadores que le cuestan más que otros, no trabajadores más eficientes, trabajadores más ineficientes, que son los primeros que salen cuando hay que cortar. La ley es importante. Yo entiendo que básicamente el problema para mi contradictor es que la ley le causa un agravio. Una ley defectuosa, que tuvo una intención,
pero que esa intención no se tradujo en el texto, o que tuvo un texto, pero no se tradujo en su aplicación. A mí no me parece que sea un agravio susceptible de remedio en esta sede que los tribunales de justicia no se ciñan a la intención del legislador. Yo por lo demás siempre he pensado que ese no debiera ser un criterio interpretativo definitorio. Lo que quiso decir Osvaldo Andrade, lo que quería hacer Enrique Evans cuando estaban redactando el anteproyecto en la Comisión Ortúzar. A mí no me parece que debamos interpretar la 20.281 o la Constitución Política para esos efectos sobre la base de lo que quiso decir el diputado A, el senador B, el comisionado X o el comisionado Z. Eso se llama originalismo y a mí me parece que es un tipo de enfoque interpretativo que este tribunal ha desestimado en numerosas oportunidades y ha preferido atender, por una parte, a lo que resultó del proceso legislativo, la ley, y luego al análisis sistemático y finalista. Puede haber habido una intención, pero yo creo que tenemos que sujetarnos al texto. ¿Y qué es lo que dice el texto? El texto dice lo que se ha leído varias veces, pero lo voy a leer porque creo que es importante. Artículo transitorio. Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, 21 de julio del año 2008, hubieran pactado sueldos inferiores a un ingreso mínimo mensual en los contratos de trabajo, sean estos individuales o producto de negociaciones colectivas, deberán, enfatizo la palabra, deberán, dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo con cargo a los emolumentos variables, lo que deberá reflejarse en las respectivas liquidaciones de remuneraciones. Este ajuste no podrá significar una disminución de las remuneraciones. Señor presidente, lo que pide el requerimiento es que este tribunal ordene que se inaplique una frase, comillas, dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. No es la primera vez que se pide a este tribunal que ordene la inaplicación de una frase. Yo mismo en más de alguna ocasión he tenido la oportunidad de alegar que se ordene la inaplicación de una palabra. Pero creo que es bueno tener algún criterio. Porque hay ocasiones en que la palabra en cuestión, como lo ha dicho este propio tribunal, tiene una cierta autonomía y suficiencia tales, tiene un significado propio tal, que su supresión efectivamente produce el efecto deseado. Tengo la suerte de estar litigando hoy día con alguien que fue alguien que tuvo la oportunidad de traer a este tribunal, por ejemplo, aquella palabra gratuitamente, que se refería al turno. Se pudo suprimir la palabra gratuitamente, porque ahí estaba el problema constitucional. Pero no cualquier supresión de palabra está dando el sentido propio de la inaplicabilidad. Y voy a traer ante ustedes la doctrina más reciente del tribunal, que la conozco bien, podría decir que la conozco en carne propia. Es una sentencia de mayo del año 2016, voto unánime, 10 votos a 0. A propósito también de la petición de suprimir una palabra. Dice textualmente el tribunal, en esta parte, repito, 10 votos a 0. 26º, es causa 2917, que desde otro punto de vista es conveniente tener presente que el requerimiento de inaplicabilidad consagrado en el 93 número 6 opera respecto a un precepto legal, debiendo entenderse por este concepto un mandato u orden de naturaleza legal. 27. Que sin perjuicio del anterior, tal como lo declaró también esta magistratura con anterioridad en circunstancias de que se requería la inaplicabilidad de una oración o frase, para que un enunciado lingüístico adquiera el carácter de precepto propiamente tal, debe tener atributos de autonomía y suficiencia. Acordémonos, lo que se está discutiendo es la frase dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. Esa sería la frase que está produciendo el agravio constitucional. El único agravio del que podemos hacernos cargo, no los otros agravios, no los agravios económicos, el agravio constitucional. La frase en cuestión es dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley. Sigue el fallo. Y solo cuando se vea complementada por una de las hipótesis de hecho que pueda ser subsumida en alguno de sus diversos numerales. Es decir, una palabra o una oración aislada no constituye una norma jurídica ni por tanto un precepto legal de naturaleza decisoria litis. Y considerando clave el 34º. Que de inaplicarse la regla cuestionada en el requerimiento de autos, consistente en el vocablo podrán, a mí por lo menos me trae recuerdo, quizás algunos de ustedes también,
dejaría subsistente en el mandato legal la conducta prevista sin permitir precisar el carácter imperativo o facultativo, toda vez que aquella no puede ser considerada bajo ningún respecto como una norma jurídica propiamente tal o un precepto legal, sino a lo más una norma fragmentaria sin atributos de autonomía y suficiencia. Yo le pido, señor presidente, que los ministros me puedan acompañar en el siguiente ejercicio. Tomemos el mismo considerando 34º y reemplacemos podrán por lo que hoy día estamos discutiendo. ¿Cómo quedaría? De inaplicarse la regla cuestionada en el requerimiento de autos consistente en el vocablo dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, dejaría subsistente en el mandato legal la conducta prevista, el ajuste que hay que hacer, sin permitir precisar el carácter imperativo o facultativo, toda vez que aquella no puede ser considerada bajo ningún respecto como una norma jurídica propiamente tal o un precepto legal, sino a lo más una norma fragmentaria sin atributos de autonomía o suficiencia. En este caso, el plazo podría producir efectos A, B o C según cómo se le entienda. Era un plazo fatal que tenían los empleadores para proceder al ajuste, a partir del cual ya no podían seguir haciéndolo. Era el plazo que tenían para a partir de ahí seguir haciéndolo. El plazo por sí mismo no produce inconstitucionalidad. No tiene autonomía y suficiencia. Y por eso me pareció, señor presidente, que no era volver a discutir la inadmisibilidad, plantear la improcedencia del requerimiento. Pero vamos, señor presidente, a los asuntos de fondo que plantea el requerimiento. La Constitución, más allá de lo que haya querido algún comisionado, dice: corresponderá asimismo al presidente de la República la iniciativa exclusiva para 4. Fijar, modificar, conceder o aumentar remuneraciones, jubilaciones del sector público, como asimismo, también, además, fijar las remuneraciones mínimas de los trabajadores del sector privado, aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios económicos o alterar las bases que sirvan para determinarlos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes. ¿Qué significa esto de todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los números siguientes? Estamos en el artículo 65. El artículo 65 establece una excepción a una regla. ¿Cuál es la regla? La regla es que en materia de discusión legislativa, la iniciativa la tienen el presidente y los parlamentarios. La iniciativa exclusiva presidencial, por robusta que sea, es una excepción. Y por lo tanto, lo que hace el constituyente, la Constitución, es enunciar cuáles son las materias en que tiene iniciativa exclusiva el presidente de la República. 1, 2, 3, 4. Y cuando acaba de señalar que tiene iniciativa exclusiva el presidente de la República para fijar las remuneraciones mínimas, para aumentar obligatoriamente sus remuneraciones y demás beneficios, y dice todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el número siguiente, bueno, todo esto que acabo de decir es sin perjuicio de lo que viene a continuación, de que en estas otras materias también el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en materia de gasto. Es decir, puede establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que se... A mí me parece que más allá de la intención que alguien pudo haber tenido, es forzar mucho la interpretación constitucional. Pensar que donde dice lo que dice, estaría diciendo que estas atribuciones presidenciales estarían limitadas por este numeral, por un respeto debido a la negociación colectiva. Porque yo creo que la negociación colectiva merece respeto constitucional, tiene valor constitucional. Así lo afirmó este excelentísimo tribunal en sentencia también del año pasado, el rol 3016, en que tuvo oportunidad de referirse a la importancia de la negociación colectiva como derecho. Pero quiero rescatar un voto que es un voto de minoría, pero que en esta parte no fue contradicho por la mayoría. Y me parece que en esta parte el voto que suscriben los ministros Carmona, García, Hernández y Pozo, no habiendo sido contradicho en este punto, podría perfectamente considerarse un elemento a considerar por todos los magistrados. Distinguen los magistrados en esta prevención entre lo que llaman derechos sociales y derechos colectivos. Aunque uno pensara, como yo lo pienso, que la negociación colectiva debiera, en una constitución que le asigne importancia fundamental a la subsidiariedad, Aunque uno pensara, como yo pienso, que la negociación colectiva debiera transformarse en la principal fuente de la cual manan
las soluciones concretas para la relación entre el empleador y el trabajador, como yo lo pienso, eso no significa que desaparece la razón de ser de las leyes sociales y los derechos sociales. Que existan derechos colectivos que pasen a ser parte importante del derecho laboral y que por lo tanto se logre el objetivo constitucional de que la legislación laboral fije los básicos y no los detalles, como lo refiere el artículo 63 cuando se refiere a, después de haber dicho que va a haber codificación civil, codificación procesal, cuando habla de lo laboral no dice codificación, dice los básicos. Yo entiendo entonces que efectivamente la Constitución le concede a la negociación colectiva un valor muy importante y espera que allí esté el grueso de las soluciones pacíficas y justas, como dice la Constitución, del acuerdo concertado libremente entre trabajadores y empresarios que conoce mejor que nadie su realidad, más que el legislador que está a miles de kilómetros de distancia. Pero eso no puede ser argumento para decir que eso reemplaza los derechos sociales. Porque eso significa hacer tabla rasa del derecho laboral. La razón de ser del derecho laboral es que yo voy a fijar ciertos mínimos irrenunciables, ciertos básicos indisponibles de orden público, y quedan fuera, por lo tanto, de la posibilidad de la contratación individual, pero también de la negociación colectiva. Entonces, no hay contradicción entre el 65, número 4, y un robusto reconocimiento a la negociación colectiva. Y no vulnera el derecho de los trabajadores a la negociación colectiva una ley que fija un ingreso mínimo y que se encarga además de hacerlo y establecerlo de un modo que tenga sentido social, como ya expliqué. Que termine, ¿no es cierto?, esta práctica nefasta de tener sueldos bases absolutamente irrisorios. La Constitución permite que se pueda regular la contratación, que se pueda regular y se pueda limitar. No quiero aburrir al tribunal citando casos de fallos en que este tribunal ha tenido oportunidad de referirse a contratos vigentes. Estoy pensando, por ejemplo, en el famoso fallo sobre transmisión eléctrica, en que había un contrato vigente entre particulares. Aunque uno pensara que la negociación colectiva tiene más valor que el contrato entre particulares, aunque uno quisiera reconocerle a la negociación colectiva una fuerza aún mayor que la del contrato entre dos particulares, me parece que es evidente que la Constitución le permite al legislador establecer las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva y determinar los casos en que no se podrá negociar. Lo hace la ley. No es un derecho absoluto, como no hay ningún derecho absoluto. Entonces me parece que no se vulnera el artículo 19, número 16, cuando el legislador le da sentido auténtico al ingreso mínimo y pone fin a una práctica negativa. Ahora bien, ¿qué pasaría si un presidente del tribunal acogiera el requerimiento de inaplicabilidad? Y suprimiéramos la frase. ¿Qué pasaría? En aras del respeto al derecho a la negociación colectiva. Ese sería el agravio. Ese entiendo yo que es el agravio que puede levantarse frente al tribunal. Mire, se está violando un derecho constitucional. Repárelo. Perfecto, corrijámoslo. Saquemos ese plazo. Se generaría otra inconstitucionalidad, a mi juicio bastante seria. Porque habrían dos tipos de trabajadores en Chile. Aquellos que tenían contrato vigente al 21 de julio del 2008, cuando entró a regir la ley 20.281, respecto a los cuales el empleador habría tenido la posibilidad, ahora este tribunal suprimió el plazo, para esta causa es cierto, pero suprimió el plazo, habría tenido la oportunidad de enterar el ingreso mínimo con el sueldo base y con los variables. Hemos suprimido el plazo. ¿Podrían esos trabajadores y ese empleador, cuando expiró ese contrato colectivo que tenían vigente el 21 de julio del 2008, por ejemplo, el 2009 o el 2010, haber ajustado de común acuerdo su remuneración y su planilla de remuneraciones a lo que quiere la ley, ley laboral que en general es en actum y por lo tanto las excepciones debieran interpretarse restrictivamente, por lo demás? Si ustedes eliminan la frase, quiero leerlo de nuevo, la ley queda con una orden. Los empleadores que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hubieran pactado sueldos base inferiores a un ingreso mínimo mensual, los contratos deberán ajustar la diferencia entre el sueldo base convenido y el ingreso mínimo con cargo de los aumentos variables. Los demás trabajadores, los que entraron a la fuerza laboral y negociaron un contrato colectivo después del 21 de julio, los que hicieron el 2009, el 2010, el 2011,
estarían obligados, creo yo, los empleadores estarían obligados a efectivamente tener un ingreso mínimo que se construye con un sueldo base equivalente por lo menos al ingreso mínimo y no usar los variables para eso. De lo contrario, la ley que se hizo no tiene ningún sentido. Entonces, la negociación colectiva no serviría para nada en el primer caso, porque no podrían los trabajadores que estaban contratados el 21 de julio hacer este ajuste, porque la ley, una ley expresa, particular y precisa, habría quedado con un sentido obligado y vinculante para siempre, sin plazo. Mientras el resto de los trabajadores, que tuvieron la suerte de ser contratados al día siguiente, se verían favorecidos por esta ley. Yo no sé exactamente lo que significa ese plazo. Y no es este el lugar para discutir qué significa ese plazo. Eso es algo que tienen que discutir los especializados, los jueces del trabajo, la Corte de Apelaciones, la sala laboral, para eso existe. Pero lo que sí sé es que si uno le saca el plazo, se plantea un tema constitucional mucho mayor que el eventual agravio que padece la parte requirente. Dos palabritas sobre el derecho comparado. La sociedad alemana confió durante muchas décadas en que sobre la base de la negociación colectiva por ramas, con sindicatos muy fuertes, era innecesario el salario mínimo. La realidad llevó a la sociedad alemana al convencimiento de que eso ya no era cierto. La tasa de sindicalización ha venido bajando, incluso en Alemania. Y por lo tanto se estableció el año 2014 un salario mínimo, por primera vez. Hubo fuerte reclamo de las entidades gremiales que representan a los empresarios alemanes. Fuerte reclamo. Yo lo recuerdo en la contestación, en el escrito, está detallado. Pero a nadie se le ocurrió ir al Tribunal Constitucional para sostener que lo que había hecho el legislador alemán era pasar a llevar el derecho en una sociedad que reconoce fuertemente la negociación colectiva, con una jurisprudencia del Tribunal alemán que lo reconoce fuertemente. A nadie se le ocurrió que había una contradicción entre una ley que fija un ingreso mínimo y la existencia de negociación colectiva. Un ingreso mínimo que fijado en 8,5 euros, entre paréntesis, la hora. Ese es el ingreso mínimo en Alemania. Señor presidente, yo quiero volver al principio. A mí me parece que el requerimiento busca corregir una situación que considera la parte requirente inadecuada, un precepto que considera defectuoso, como lo dijo el abogado requirente. Una autoridad que no cumplía lo que prometía. Un zigzagueo en la jurisprudencia de los tribunales ordinarios. Todas cosas que a uno le pueden parecer negativas, malas, inconvenientes. Pero no me parece que ninguna de esas cosas alcance a ser un agravio constitucional que pueda ser reparado por este tribunal. Transformar un artículo que es transitorio en permanente me parece que es de lo más intrusivo que uno puede imaginar. De lo más intrusivo. Sostener que la expresión dentro de 6 meses desde la entrada en vigencia de la presente ley, en sí misma, autónomamente, ella vulnera el derecho de las personas a la negociación colectiva, es tirar la cuerda. Es tirar la cuerda. Es cierto que esa norma, como ha sido interpretada, unida a otras 3 normas, puede echar como consecuencia lo que algunos consideran que es, pero ya estamos a muchos kilómetros, creo yo, de un uso moderado de la inaplicabilidad. Creo que estamos a varios kilómetros. La Constitución política, a mi juicio, armoniza perfectamente los derechos de la negociación colectiva y la legislación social. Eso fue lo que hizo el legislador el año 2008. Las situaciones prácticas de interpretación deben resolverse donde corresponde, en los tribunales ordinarios de justicia. Y a lo que este tribunal, a mi juicio, lo que tiene que preocuparle es si realmente se demuestra que se vulnera la Constitución. Yo creo haber mostrado, simplemente leyendo el 65 número 4
que el legislador sí puede fijar ingresos mínimos. No solamente puede fijar, puede subir las remuneraciones. La Constitución no está para precavernos de que un ministro de Estado diga cosas que después no cumple, o que una coalición política no sepa lo que está legislando, o que las personas que redactan las leyes no sepan exactamente lo que están poniendo en las leyes. Esas son todas cosas malas, pero no creo que el Tribunal Constitucional deba asumir para sí la tarea de corregir todos esos males. Esta frase, ¿vulnera algún derecho constitucional? ¿Sí o no? Aplicada al caso concreto, aplicada al caso concreto. Yo creo que no. El legislador puede establecer este tipo de reglas, pero creo que de ninguna manera la frase dentro de los 6 meses desde la entrada en vigencia de la ley tenga ese efecto. No tiene ese efecto. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta, señores ministros? No. Usted no alega, ¿no? Si estuvieran apoyándonos así. Muy bien, concluye entonces la vista de la causa. Minutas con la relatora. Minutas de alegato.